A ver, el proceso de primarias, yo no te negaré que ha sido un proceso complicado. Ha habido muy pocos sitios donde se ha hecho primarias en el Estado español, en el marco de las federaciones de Izquierda Unida. Si no me equivoco, han sido fundamentalmente Madrid, Capital, la Comunidad de Madrid, y después aquí el PSOE Valenciano y el Ayuntamiento de Valencia. No ha habido primarias, por ejemplo, el PSOE Valenciano no ha hecho más primarias nadie más que la ciudad de Valencia, aparte de Ignacio y Marga para la Generalitat. Y yo lo valoro por un lado positivamente, en el sentido que conseguimos que se apuntara bastante gente de fuera de la organización. De hecho, tuvimos un censo de 2020 personas, que está bastante bien. Pero por otro lado es verdad que las primarias es un debate que tenemos que hacer no en Izquierda Unida, que también, sino en el marco de la izquierda. Es un procedimiento de elección muy personalista, porque en definitiva estás eligiendo a personas por encima de proyectos colectivos, ¿no? Es por tanto, un proceso de elección muy norteamericano, muy estadounidense, donde las estructuras de los partidos como tal no existen. Es decir, el Partido Demócrata y el Partido Republicano sabemos que son estructuras políticas, pero no partidos políticos tal como los conocemos aquí en Europa, ¿no? Y además un proyecto como el nuestro es un proyecto de izquierda, es un proyecto que es colectivo, un proyecto que precisamente busca que las personas vivamos en una colectividad, y que además caminamos hacia el socialismo, pues no deja de ser un poco contradictorio que elijamos a las personas y no a los proyectos, ¿no? Pero bueno, eso es un debate que tendremos que ver. Te lo digo, yo que desde un principio entendí que me tenía que someter a unas primarias para que nadie cuestionara la legitimidad de mi candidatura. Pues nuestra candidatura, sobre todo, era una candidatura precisamente que huimos mucho de cualquier personalismo. Intentábamos casar dos cosas que además son el alma de la mayor espíritu, no sé si queda bien una organización laica, pero bueno, de Izquierda Unida. Y es, por un lado, el trabajo que hacemos en los barrios obreros, en los barrios más castigados por la crisis económica. Y cuando digo trabajo me refiero al trabajo en las asociaciones de vecinos y vecinas, en los movimientos ciudadanos, el trabajo que haces evidentemente en el sindicato, defendiendo a los trabajadores y las trabajadoras, en las estructuras sociales nuevas que nacen para ayudar y tener solidaridad con aquella gente que peor lo está pasando por la crisis económica, como puede ser la Red de Solidaridad Popular u otras, y que todo eso tuviera un reflejo en la candidatura. Y además dejar claro y clarificar que el reflejo de las luchas y el reflejo de la militancia y del activismo político y social también se daba en la institución, y que se pusiera en valor el trabajo de oposición que hemos hecho a lo largo. Pues que nada más lejos de la realidad. La dirección de Esquerra Unida de la Ciudad de Valencia y la mayoría de su militancia no solamente no tuvimos nada que ver con la gestación de Guanya en Valencia en el mes de septiembre, que te refieres a la asamblea del Mical del 23 de septiembre, sino que ni siquiera fuimos invitados formalmente a estar como organización política. Es verdad que algunos militantes, a título estrictamente individual y personal, decidieron lanzar esa plataforma sin que tuviera conocimiento de la dirección de la Ciudad de Valencia, y por tanto no tuvimos conocimiento hasta una asamblea que se produjo 4 días después, que fue el 27 de septiembre. Lo que pasa es que es verdad que algunas personas con cierta relevancia fueron a esa asamblea y tomaron la palabra, pero lo hicieron a título personal, porque quisieron y no porque Izquierda Unida estuviera detrás en ningún momento. De hecho, se ha demostrado que no estábamos detrás, porque al final ha sido imposible que Izquierda Unida entrara en un proceso de confluencia que no lo era tal, sino no era más que la marca blanca de otra fuerza política para absorber a Izquierda Unida. No, fundamentalmente solamente ha sido uno. Nosotros y nosotras desde un principio, la verdad es que desde un principio se nos mareó un poco. ¿Por qué? Porque se nos dijo, no a Esquerra Unida, sino a Esquerra Unida, Compromís, a Esquerra Republicana, a los Verdes, al conjunto de las fuerzas políticas de la izquierda de la ciudad, que la próxima vez se nos iba a invitar formalmente, ¿no? Es decir, siempre que había una asamblea o había unas reuniones de grupo de trabajo, se nos decía, la próxima vais a poder ya venir como partido político, os vamos a invitar, va a haber una mesa de fuerzas políticas, ¿vale? Como existía en Madrid o como existía en Barcelona. Eso nunca se dio, nunca se materializó. Aún así, estuvimos participando, estuvimos enviando la comunicación de todas las asambleas que se hacían, y al final la ruptura no se produjo por Esquerra Unida, sino se produjo cuando Podemos impone su criterio de que no sea una coalición electoral, sino que sea un partido político. Se llama partido instrumental, pero bueno, pero eso es una ocurrencia que no va a ningún lado. Cuando tú vas a registrarte al Ministerio del Interior, eres un partido político, no eres. El partido instrumental no existe, no es más que una bután, ¿no?
Bien, pues al final, claro, nosotros militamos una fuerza política. En mi caso, hay que recordar que nosotros en Esquerra Unida no somos un partido, somos un movimiento político y social. Mi partido político es el Partido Comunista del País Valenciano. Entonces yo no puedo militar en dos partidos, ni yo ni nadie. Es prohibido, y aparte ideológicamente creo que sería bastante contradictorio. Al poner, por tanto, y al perder esa condición es cuando nosotros decidimos continuar con nuestro proceso de confluencia con otras fuerzas políticas que al final se ha plasmado en esa coalición de 4 partidos con el que nos presentamos a las elecciones. Bueno, la verdad es que nosotros lo estuvimos viendo en un órgano de dirección, y lo que, hombre, nos sentó, no te diría que mal, porque la palabra no es esa, pero bueno, es una gran contradicción para un militante político no saber cuál es tu organización política. Y más cuando esta organización política te ha tratado bien, ha respetado siempre tus posiciones, aunque normalmente siempre han sido discrepantes, te ha dado una sobrerepresentación a pesar de ser una minoría. Entonces, cuando la reacción ante eso es encima, pues voy a intentar presentarme por otro lado, yo creo que describe bien a esas personas, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue simplemente apelar a los estatutos y pedirles a estos compañeros y compañeras que por favor se retiraran, cosa que al final hicieron. Yo no creo de todas maneras que los Guanyem hayan sido un territorio de disputa entre Podemos y Esquerra Unida en el conjunto del Estado, el País Valenciano. Creo que han sido... el otro día lo decía un dirigente de Podemos, y probablemente sea así. Con los Guanyem hemos entregado las diputaciones al Partido Popular, ¿vale? En el último sitio donde se tenía que haber empezado la convergencia era precisamente en el territorio, yo lo dije desde un principio, el terreno municipal. ¿Por qué? Porque hay 8.000 municipios y 8.000 realidades distintas, y cada municipio tiene su realidad. Precisamente un proceso de confluencia se tenía que haber empezado para las generales y para las autonómicas, y a partir de ahí haber visto qué reflejo de esa convergencia se podía dar en los ayuntamientos. Los compañeros confundían elecciones municipales con convergencia por la base. Tú puedes converger por la base, tú puedes converger por las luchas, puedes converger y confluir desde la militancia y el activismo social y político, aunque vayas a trabajar en las elecciones autonómicas o en las elecciones generales. El problema de las elecciones municipales es que las casuísticas son muy distintas. Entonces, claro, no entender que tú tienes que ganar el ayuntamiento para ganar la diputación, para ganar la Generalitat, es no entender nada, es no saber que hay una reforma de administración local con unas competencias que pierden los ayuntamientos y que van a las diputaciones, que estamos estrangulados económicamente, que vivimos de las transferencias que da el Estado y de lo que nos ayuda la Generalitat Valenciana. Te hablo solamente del País Valenciano. Entonces, claro, ante eso, lo normal hubiera sido, desde un principio, ir trabajando hacia coaliciones electorales, que hubiera sido la mejor forma de converger. Pero haberlo hecho primero en las comunidades autónomas y después aquellos ayuntamientos donde se hubiera podido. Y más en comunidades autónomas como la nuestra, donde hay elecciones simultáneas. Es decir, esto no es Cataluña, donde Barcelona puede hacer una cosa distinta que Sabadell, porque no hay elecciones autonómicas. No, creo que la marca Esquerra Unida adquirió una muy sólida posición, sobre todo desde el año 2009 hasta el 2014, con un crecimiento exponencial imparable, con un crecimiento exponencial social, electoral y político, y que el sistema, este sistema capitalista que nos gobierna y nos explota, no veía con buenos ojos el crecimiento imparable de Izquierda Unida. De hecho, quiero recordar que hasta el mes de marzo del 2014 las encuestas nos daban una horquilla entre el 14 y el 16,9% del voto. Eso es verdad que no era ganar las elecciones, pero sí que nos daba un papel clave, porque cuando tú de media estatal tienes entre el 14 y el 16,9%, quiere decir que en muchos sitios estás superando el 20%. Eso quiere decir que en los barrios obreros estás superando mucho más del 25%. Con lo cual, no solamente tu influencia, sino tu hegemonía ideológica va avanzando. A partir de ahí, y creo que las elecciones europeas fueron un ejemplo, es verdad que crecimos menos de lo que es de la expectativa, porque apareció este nuevo fenómeno, pero también es verdad que crecimos, multiplicamos por 3 votos, representación y porcentaje. Pero a partir de ahí yo creo que hubo una huida hacia adelante de muchos compañeros y compañeras que, acomplejados ante lo que había aparecido nuevo, en algunos casos, en lo mejor de los casos, y en el peor de los casos, porque creo que había una connivencia con la nueva fuerza política, pues han decidido trabajar para ella. La mutación de las fuerzas políticas nunca quiere decir que éstas se encuentren en un proceso de debilidad. Lo que pasa es que sí que es cierto que el factor de debilidad de Izquierda Unida y de Esquerra Unida
y cualquier fuerza política de la izquierda, pero muy fundamentalmente nosotros y nosotras, es el conflicto interno, no la división, sino el conflicto interno, porque como cuando alguien tiene muy claro su vida hacia adelante, no quiere hablar contigo, es decir, no quiere hablar con la otra parte, lo que hace es una vida hacia adelante de romper cualquier cauce de diálogo, ¿no? Y eso es lo que probablemente puede parecer que nos esté debilitando. Es verdad que vamos a tener un resultado electoral que yo confío que va a ser bueno, pero evidentemente no va a ser el que tuvimos en las europeas. Pero eso tendrán que dar explicaciones a aquellos dirigentes políticos que han creado esta situación. Yo creo que el trabajo realizado por el conjunto de Esquerra del País Valencià, el conjunto de la Diputación de Valencia, en el conjunto de los ayuntamientos en los que hemos tenido representación. Quiero recordar que en el año 2011 volvimos a la práctica totalidad de los ayuntamientos de los que habíamos perdido representación institucional en el 2007. En el 2007 perdimos la representación institucional en las 3 capitales de provincia y en el conjunto de las ciudades medias. Podemos hablar de Chátiva, podemos hablar de Alcira, podemos hablar de Llíria, etc. Toda esa representación la volvimos a conseguir. Y el trabajo desde Chátiva hasta Castellón, pasando por Alicante, ha sido un trabajo excepcional, de estar con la gente, de defender políticas que luchen diariamente contra el austericidio, de priorizar el interés general ante el interés privado, de cómo saber gastar el dinero público en gasto social y no evidentemente en ese despilfarro al que nos tiene acostumbrados la derecha a pesar de los recortes. Y después, evidentemente, yo creo que todo eso pilotado por el trabajo que se ha hecho en las Cortes Valencianas y pilotado por el trabajo que se ha hecho, por tanto, por nuestro grupo parlamentario, que ha sido, pues yo creo que un ejemplo de lucha contra la corrupción permanentemente, de lucha contra la desindustrialización del país valenciano, de lucha contra el despilfarro que han sido los grandes eventos como la Fórmula 1, y yo creo que hemos estado a la cabeza de la oposición. Es decir, no hay color si cogemos el trabajo parlamentario de nuestros 5 diputados y diputadas con el que han realizado los otros grupos parlamentarios de la oposición. Otra cosa es que, como vivimos en una sociedad capitalista, barra mediática, barra televisiva, lo último es muy importante, hay quien piensa que las redes sociales son las que condicionan los debates. Las redes sociales no condicionan más que a la gente que está metida en las redes sociales. Pero lo que condiciona el voto, evidentemente, es la televisión. Pues bueno, ese trabajo, el problema es que te lo tapan, ¿vale? Y al ser tapado, pues tienes que quintuplicar tus esfuerzos, ¿no? para poder salir y para poder ser conocido. Pero yo creo que llegamos a las elecciones con el mejor bagaje de oposición y con el mejor balance de propuestas para gobernar. Y por eso yo creo que vamos a ser determinantes. Yo en eso estoy convencido. Pero a mí me gusta dar la vuelta a la tortilla. Yo creo que si eso se materializa, estamos hablando de una gran injusticia y quien cometa las injusticias debe ser responsable de ellas. Si una parte de la población de este país, del país valenciano, de la ciudad de Valencia, decide tirar por los aires y ser indiferente a quien ha estado permanentemente a su lado, no estos 4 años, sino en estos 29 años, ¿vale? Porque aquí parece que antes no hubieran problemas, y sí que los había. Quien ha estado permanentemente luchando para que no hubiera reconversión industrial, para que este país saliera de la OTAN, para que no entráramos en la guerra de Irak, para que no se bombardeara Libia con dinero público, para que no se privatizaran los servicios. Es decir, si todo eso hay gente que decide, por gente de la población que decide que eso da igual y que prefiere votar a quien mejoró en la televisión porque es al que más ve, esa persona será responsable de que después no hayan cambios políticos reales, porque lo que estamos hablando es que nosotros garantizamos no el cambio de personas, sino el cambio de políticas. Pero si hay gente que lo que quiere es un cambio de personas, eso es el sistema democrático, nosotros lo aceptamos, es legítimo, las urnas hablarán, pero quien tendrá la responsabilidad, tengo que decirlo alto y claro, no seremos nosotros que nos hemos deslomado a trabajar, sino será aquellos que han decidido pues votar a quien más le hace sonreír un sábado por la noche. Algo que desangra permanentemente Esquerra Unida, y te invito a conocer nuestra historia en estos 29 años, es la autocrítica. ¿Por qué? Porque normalmente la hacemos permanentemente, y la autocrítica se confunde con la flagelación. Pero no la flagelación cristiana, sino yo creo la flagelación católica en Filipinas, ¿no? Donde se clavan ellos directamente en la cruz, ¿no? Pues esos son los debates que nosotros tenemos, que nos desangran, nos dividen, nos enfrentan, nos confrontan y nos rompen por dentro, y por tanto eso la gente desde fuera lo ve, ¿vale? Yo creo que habría que hacer autocrítica en Esquerra Unida si no hubiéramos participado en las huelgas generales, si hubiéramos votado alguna medida del gobierno, si hubiéramos tenido una vinculación con casos de corrupción y no lo hubiéramos atajado rápidamente como sí que hemos hecho, si hubiéramos sido indiferentes al sufrimiento de la población, si no hubiéramos planteado alternativas reales. Yo creo que si se hubieran hecho esas 5 cosas mal, teníamos que hacer autocrítica.
pero como esas 5 cosas las hemos hecho, yo creo que medianamente bien o correctos, vuelvo a lo que te contestaba antes. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es crítica a la sociedad. Jamás en un dirigente o en un teórico verás que hay una autocrítica por haberla, ¿no? Yo creo que eso normalmente quien lo hace es porque disfruta más confrontando con los suyos y con las suyas que con fuera, que con el sistema. A ver, yo creo que de las 4 fuerzas que hay, la única que lo tiene claro es Esquerra Unida. Porque nosotros ni por activa ni por pasiva permitiremos que lo gobierne el PP. Por tanto, no nos marearemos ni marearemos a la gente diciendo quiénes son o quiénes representan a la casta y quiénes no la representan y tal, porque aquí en Valencia yo creo que lo que los movimientos vecinales y ciudadanos lo que te exigen es tirar ya, poner freno y poner fin a 24 años de gobierno de Rita Barberá, y por tanto nosotros en eso estaremos. Ahora, ¿a cualquier precio? No. Evidentemente tenemos unas líneas de programa importantes para nosotros y nosotras, como es la remunicipalización de los servicios públicos y la creación de empleo público directamente por el ayuntamiento, por ponerte 2 ejemplos, que para nosotros son fundamentales, ¿no? Yo creo que si ese acuerdo se consigue, lo que habrá que hacer es lo que te digo, no solamente quitar a Rita, sino que hay un gobierno de izquierdas. Nosotros participaremos en él dependiendo de lo de izquierdas que sea. Si es más pronto de centro-centro, ¿vale? Para eso de la época de que sabes que estamos en la época Nini, pues entonces, si es un gobierno Nini, pues entonces nosotros no participaremos. Si es un gobierno claramente progresista y claramente rupturista desde la izquierda, sí. En las 3 fuerzas políticas de la oposición que hemos estado estos años y también los años anteriores, hay diferencias, y diferencias sustanciales respecto a cómo confrontar con constructores, cómo confrontar con grandes equipos de fútbol, cómo confrontar con grandes líderes empresariales de esta ciudad a los que se les tolera prácticamente todo. Ahí tenemos diferencias, pero también es verdad que tenemos coincidencias. Y esta legislatura se han evidenciado tanto las coincidencias como las divergencias. Tanto las divergencias como las coincidencias. Intentaremos explotar las coincidencias. Hay cosas que coincidimos, la visión del plan general, estamos en contra de que se prolongue la avenida Blasco Ibáñez. No estamos ni coincidimos en la gestión directa de los servicios municipales, que para nosotros es fundamental. Pues todo eso habrá que verlo. También es verdad que ayudaría mucho, y es un consejo que tenemos, que los movimientos vecinales, ciudadanos y sociales fueran los que nos dijeran qué prioridades tienen. Yo creo que ese tipo de cosas ayudaría mucho a crear también una sintonía entre la ciudadanía y la izquierda, porque si alguien piensa que lo único que vamos a hacer es ganar las elecciones en el mejor de los casos, y a partir de pensar que la derecha nos va a dejar hacerlo todo, es un gran error. Si no tenemos a la gente movilizada apoyando ese gobierno, no haciendo autocrítica, sino apoyando ese gobierno, no llegaremos a final de la legislatura. Primero con un matiz, el ayuntamiento tiene un nivel de deuda alto, pero tiene un nivel de deuda, es el 4.º ayuntamiento más endeudado, pero las cuentas cuadran y es un nivel de deuda menor del que teníamos cuando entramos, eso también es verdad. Es verdad que ha sido a cambio de política de recortes, como ha sido un plan de ajuste, en el cual se ha priorizado el pago a los intereses de deuda de los bancos que nos prestaron dinero en su momento para poder pagar a los proveedores, pero es verdad que pagamos en el marco de los días que marca la ley. Es decir, no es una situación de bancarrota técnica como la que tiene la Generalitat, pero como es verdad que necesitamos más transferencias, necesitamos más recursos, fundamentalmente para poder hacer este tipo de políticas, nosotros lo que haríamos evidentemente sería aumentar los ingresos, eso es fundamental. Exigiendo en primer lugar que la Generalitat pague la deuda que tiene con el Ayuntamiento de Valencia, en segundo lugar exigiendo que las transferencias del Estado, que son las fundamentales, por las que pasa este ayuntamiento y otros, pueda aumentar. Y después también otra cuestión creemos que es fundamental, que es aumentar los impuestos a los que más tienen. Habría que revisar el pago del IBI para las propiedades de la Iglesia Católica, en aquellas partes municipales que sí que podemos cobrarlas y que el concordato no afectaría hasta que se deroga a nivel estatal. Sabes que nosotros defendemos que se derogue de forma automática. Y después, por ejemplo, recuperando el impuesto de actividades económicas que fuera pagado proporcionalmente a la actividad económica que se realice. Y después, evidentemente, un impuesto para las grandes superficies, ¿no? No puede ser que proporcionalmente pague más una pequeña tienda o un pequeño comercio que una gran superficie. Bueno, no es la primera vez que eso nos ha ocurrido, ¿no? Yo creo que somos una organización política, que somos corredores de fondo, tenemos una ideología, tenemos una trayectoria, tenemos una historia detrás, y evidentemente yo como coordinador ayudaría evidentemente a hacer el mejor de los análisis
y hacer la mejor de las transiciones para, si esa situación se diera, que estoy absolutamente convencido de que no va a ser así, pero en el caso de que se diera, lo que no tendríamos que hacer evidentemente es confundir la autocrítica con un aquelarre interno, sino yo creo que ponernos en condiciones para trabajar para que haya un cambio de izquierdas en esta ciudad. Quiero ser muy claro en eso. Si entra Izquierda Unida, el PP pierde las elecciones, si no, el PP puede ganarlas, porque todo lo que pierde el PP es proporcional a todo lo que Izquierda Unida gana, por la ley de D'Hondt, ¿vale? Esto es fundamental. Pero en segundo, porque se ha demostrado, y se volverá a demostrar, que entre los ninis y el centro izquierda no puede haber cambios de izquierda, si no está la izquierda, y somos la única candidatura que se presenta siendo de izquierdas a estas elecciones, ninguna más. Por tanto, empezarán a haber tantas contradicciones y empezarán a hacerse tantas cosas en las cuales habrá una genuflexión ante los poderosos permanente, que yo creo que eso nos volverá a dar otra vez la oportunidad de entrar en el ayuntamiento. Pero eso ya te digo, no, nosotros lo descartamos que vaya a pasar. Yo creo que la mayor crítica es haber gestionado estos 4 años como si fueran los 20 anteriores. Es decir, sin darse cuenta de cómo estaba cambiando y cómo ha cambiado este país a peor. Es decir, a peor me refiero con una sociedad desestructurada, con un paro masivo, con niños y niñas que no pueden hacer las 3 comidas diarias, con los recortes en los servicios públicos que provocan que incluso haya aumentado la mortalidad entre las personas que viven en los barrios obreros y por tanto la esperanza de vida se ha recortado en los barrios obreros frente a los barrios de las capas privilegiadas, y que por tanto tenemos las mayores diferencias sociales que provocan un drama social, y no haber reaccionado ante eso pensando en que nuevamente la construcción, volverían los buenos tiempos, la mejora de los indicadores macroeconómicos. Si te fijas, Rajoy machaca mucho ahora con eso, la prima de riesgo, que estuvo en 666 puntos, ahora está en 130 en el peor de los casos. Es decir, todo ese tipo de cosas. Y fundamentalmente el no haber reaccionado a tiempo, en que la gente ahora lo que quiere también es mayor participación, para reconciliar la vida pública con la vida política, para reconciliar los partidos con la ciudadanía, yo creo que es la cuestión que más les echo en falta, ¿no? El no haber tenido esa capacidad de regeneración y de cambio. Pero ojo, no de regeneración y de cambio como se puede poner los sábados por la noche en las cadenas de televisión, sino de regeneración y de cambio hacia políticas sociales, hacia reforzar el Estado social, a plantar cara ante Bruselas, ante el Banco Central Europeo.